Gracias, Fred, por darme la oportunidad nuevamente de colaborar en los cursos de la UFRA. Siempre es un placer y es un honor, un gusto conocer a tantos jóvenes estudiantes, un gran gusto verla a Sayuri y siempre con mi hermano en la vida, Fred. Es un placer y es un honor, repito, poder estar con los colegas y futuros colegas brasileños. Pido disculpas porque voy a hablar en español, ni siquiera en portuñol. Quizás alguna palabra que sé que es absolutamente distinta y la conozco entre el español y el portugués, la trataré de decir en portugués, o cuando no es una palabra conveniente también en español y que yo sé que no es palabra conveniente. Fred me pidió que nuevamente dé esta presentación sobre la importancia de la taxonomía y de la historia natural para nosotros los veterinarios sobre todo y los que trabajamos en biomedicina, y voy a poner énfasis especial en dos géneros porque son los que yo más conozco, con los que trabajé, y aparte que son abundantes en el Brasil y son muy utilizados en investigación biomédica, el Aotus, el macaco da noite y el Saimiri, que no me acuerdo cuál es el nombre común, es el Squirrel Monkey en inglés y no me acuerdo cuál es el nombre común en portugués en Brasil. Primates hay muchos, depende de qué clasificación, hay posiblemente más de 300 especies, desde más de 100, 150 kilos hasta 70, 80 gramos. Nosotros los humanos pertenecemos también a este gran orden. Hay arborícolas, nocturnos, diurnos, simpáticos, lindos, feos. Es toda la variedad que ustedes pues, se pueden imaginar. Es un orden muy complejo, un orden muy complejo. Y taxonomía sí, tenemos que aprender algo de taxonomía. En general, nosotros los veterinarios la taxonomía no nos seduce. Y en parte porque la taxonomía es compleja y va cambiando. No hay una sola clasificación taxonómica. Incluso las clasificaciones que yo voy a dar posiblemente estén fuera de moda, no sean las más precisas. Un taxónomo diría que son incompletas, pero son útiles. Básicamente en taxonomía creo que nosotros, los que usamos los primates, cuidándolos o utilizándolos como modelos experimentales, tenemos que utilizar taxonomías que sean útiles, más allá de que sean las últimas o sean perfectas. Esta es una de las clasificaciones más tradicionales, donde el orden primate se divide en dos subórdenes. El orden prosimi, donde están los prosimios, los lemures y los tarsios, y Anthropoidea, donde están los primates del Nuevo Mundo, platirrinos, y los primates del Viejo Mundo, entre los cuales nos encontramos nosotros, que son los catarrinos. Acá hay otra clasificación, también es útil, para nosotros también es útil, y hay solamente una pequeña diferencia en el suborden. El suborden, en vez de tener prosimi y Anthropoidea, dice Strepsirrhini y Aplorrhini, ¿no es cierto? Strepsirrhini se refiere a los primates que tienen la nariz húmeda, como los cachorros, ¿no es cierto? Y ellos ponen, los que siguen esta clasificación, solamente el grupo de los lemures. Y pasan los tarsios a Aplorrhini, que significa una sola nariz, o sea, nariz que no está hendida, que no está cortada, como el caso, por ejemplo, de los cachorros, que están cortadas. Esa es la gran diferencia. Y depende de qué situación, una clasificación nos es más útil que otra. Vamos a empezar con la de Strepsirrhini y Aplorrhini. Y acá vemos dos grandes diferencias. Un humano, de hecho una de mis nietas, donde es una nariz seca a veces, con algunas características que podemos ver también en los primates, pero que en los humanos pasan un poco más desapercibidas. Por ejemplo, el filtrum. En la foto de la derecha ven un cachorro donde el filtrum es realmente una hendidura que separa las dos fosas nasales. Y además, en el caso del cachorro, ustedes van a ver que tienen
la columela nasi, el diverticulum nasi, que es como esta coma, esta hendidura que tienen, ¿no es cierto?, en las fosas nasales y que no tenemos los humanos. Y tampoco tienen los primates superiores. Algo pasa que no puedo mandar para abajo, pero ahora lo descubriré. Acá está. Volviendo ahora a strepsirrines con un diagrama que lo pueden a lo mejor visualizar un poco mejor, vemos los strepsirrines donde están los lemures, otras especies de prosimios con una nariz semejante a la que tienen los cachorros, y por otro lado a la derecha los aplorrines donde la nariz no está dividida por el filtrum. Algunos monos neotropicales, primates neotropicales, se ve algún vestigio, ¿no es cierto? Y con dos grandes grupos que vamos a ver ahora, los platirrinos y los catarrinos, o sea, primates del Nuevo Mundo, de las Américas, y primates del Viejo Mundo, África y Asia. En esta clasificación, como comentábamos antes, aparecen los tarsios, si vamos a la primera clasificación entre los prosimios, y acá vemos un prosimio, el más posiblemente el más común, el lemur cata, que está en muchos zoológicos del mundo. Ustedes fíjense que tiene un aspecto similar a un cachorro, ¿no es cierto? La forma de la nariz. A ver, déjenme que mire mi conexión. Entonces, comparamos ahora los primates del Viejo Mundo. Clica no hide, eso. Listo. No sabía que ustedes lo veían, perdón. Sí. Hablemos de narices. Ahora vamos acercándonos más a las especies que nosotros queremos. Los catarrinos, en el cual estamos los humanos, están los antropoides, como un chimpancé o el resto de los primates, los cercopitecines, por ejemplo, como macaca mulata, que tienen la nariz chata, que tienen las fosas nasales orientadas hacia abajo, como es el caso de los humanos, como se ve muy bien en humanos, como se ve también muy bien en el caso de Rhesus, y los platirrinos, o sea, los primates del Nuevo Mundo, que tienen la nariz chata, plati de chata, es una nariz chata, una nariz donde los orificios nasales están orientados hacia el costado. Acá de vuelta tienen una representación gráfica, ¿no es cierto? Orificios nasales hacia el costado en las narices de arriba, orientados un poco hacia abajo en el caso de los catarrinos. Concretamente vamos a hablar de algunos platirrinos, pero quería mostrarle algunas características de los catarrinos. ¿Quiénes son los catarrinos? Tenemos los antropoides, como veíamos antes, macaca mulata, orangután, gorila, bonobo y chimpancé. Y los que a nosotros nos interesan para esta presentación y por la ubicación geográfica en que vivimos son los platirrinos, de la superfamilia Ceboidea, con dos familias, Callitrichidae, los sagüís, y Cebidae, los primates más grandes, ¿no es cierto? Cebus, Saimiri, todos los demás. Acá, por ejemplo, tienen una foto donde se ve un sagüí arriba a la izquierda, y todos los demás son Ceboidea, Ateles, Cebus, de hecho es Apayus, no Cebus, Aotus, Aluata y Saimiri. Vamos a empezar a hablar de Aotus, el único simio nocturno. Hay primates que son nocturnos, que son algunos de los prosimios, pero el único primate propiamente dicho, o sea que pertenece al suborden Atropoidea o Aplorrini, es el Aotus, el macaco danoite. Es una sola especie, 11 especies, 13 taxones, o sea, hay 2 especies que tienen subespecies. Tienen una gran distribución. La distribución es desde Panamá hasta el norte de Argentina, posiblemente junto con Aluata, o sea, con el bugio. ¿Bugio se llama? Bugio. Es el primate con mayor distribución. ¿Cómo, perdón?
Bugio. Bugio. Aqui Bugio. no Pará chama guariba. Bugio Guariba, no está bien. resto do Brasil Está e no bien, Pará chama guariba. está bien. Bueno, gracias. Y aparte una distribución a nivel de diferentes niveles sobre el nivel del mar, prácticamente al nivel del mar hasta 3.200 metros. Y vive también en temperaturas extremas, menos 5 grados bajo cero a 47 grados, ¿no es cierto? Menos 5 grados en el norte de Argentina, en algunas noches frías de invierno, y 47 grados prácticamente en el resto de su distribución. ¿Cuáles son las características? Es pequeño, aproximadamente 1 kilo. Depende de la especie, es un poco menos, un poco más de 1 kilo, pero nunca pasa de 1,2 kg en general. Son frugívoros, o sea, comen básicamente frutas, lo cual no quiere decir que no coman también algunos insectos, que no coman flores o alguna hoja, pero esencialmente son frugívoros. No tienen la cola prensil, no son muchos los primates que tienen cola prensil. Estoy pensando ahora en aluata, en ateles, el monoraña, en braquiteles, pero de los monos pequeños ninguno. Algunos son semiprensiles, como el caso de Cebus, pero en general no lo tienen. Son arbóreos, todos los primates de las Américas son arbóreos, no hay primates terrestres como hay en el África o en Asia. Son nocturnos o catemerales, y esta es una de las diferencias fundamentales. Viven de noche. Y catemerales en la distribución Masur, en Paraguay y el norte de Argentina, donde la noche puede ser muy fría, se han adaptado a vivir sobre todo al atardecer y al amanecer. De noche buscan refugio y de día, porque son primitivamente, originariamente nocturnos, duermen. Pero durante la noche son muy activos en las zonas más ecuatoriales. Y en estas zonas de la distribución Masur son catemerales. Sexualmente monomórficos, ¿qué quiere decir? Pero es difícil distinguir el macho de la hembra. En general, casi todos los animales, como dice después la próxima línea, monógamos, son sexualmente monomórficos. No hay dimorfismo sexual. El macho no se diferencia de la hembra. Hay alguna discusión y a lo mejor ya se sabe o ya hay alguna respuesta, yo no la he leído, nadie me lo ha dicho, que pueden ser monógamos, pero quizás sea una monogamia serial, o sea, hay un cambio de pareja, no es una pareja estable para siempre. Es muy difícil de estudiar. Hay un norteamericano que trabaja en el Ecuador con primates que son absolutamente nocturnos, Anthony Di Fiore en la Universidad de Texas en Austin, y el otro es Fernández Duque, que trabaja en el norte de Argentina, hizo también algunos trabajos en Ecuador. Seguramente hay otros jóvenes estudiantes de ellos, y son bastantes. No quiero nombrar ninguno porque seguramente me voy a olvidar, pero los dos grandes líderes del grupo son Anthony Di Fiore y Eduardo Fernández Duque. Tienen cuidado parental, o sea, tanto el padre, la madre, como los hermanos mayores se preocupan de transportar a la cría, socializarla, enseñarle a comer. La madre, sobre todo en los primeros tiempos, cuando los infantes requieren de la leche materna, solamente transporta a las crías para amamantarlos. El resto del tiempo, sobre todo el padre. Y interesante, tiene un metabolismo basal bajo, aproximadamente un 20% inferior al valor que lo predice la curva de Kliver, ¿no es cierto? Uno tiene una expectativa de acuerdo al peso, al 0,75, a la potencia 0,75 del peso de cuál va a ser el metabolismo basal. Pero en este caso es 20% inferior. Las especies. Hasta 1983 la única especie era Aotus trivirgatus. ¿Por qué era la única especie? Bueno, esa fue la época en que comenzó a utilizarse
en forma masiva a Otus para la investigación de malaria y de tracoma infeccioso, una enfermedad de los ojos. Todos los primates de las Américas venían, vean ahí el círculo rojo, ¿no es cierto?, de esta zona. Es básicamente Leticia de Colombia e Iquitos de Perú. Y ahí había, sobre todo en Leticia, había dealers de primates. También lo había en Iquitos, pero los peruanos hicieron un centro de primates en Iquitos, financiado por la Organización Panamericana de la Salud, y tuvo mucho éxito reproduciéndolo. De esa manera también fue una gran contribución a la conservación de la Otus, porque Otus se reproduce bien en cautiverio, entonces los animales para investigación salían de un criadero. Ustedes fíjense que esta es una zona de triple frontera. Cuando uno hablaba de Otus o de Saimiri, los animales venían de Brasil, venían del sur de Colombia o venían del norte de Perú. ¿Por qué se llama Trivirgatus? Bueno, básicamente porque el que los vio seguramente de lejos vio que no tenía, o creyó que no tenían orejas, así que sin orejas. Aotus significa que no tiene orejas. Y Trivirgatus porque todos los Aotus también tienen 3 líneas en la cabeza. Todos los Aotus son muy parecidos, muy parecidos. Solamente una persona que tenga que haya trabajado mucho con una especie sabe que esa especie es diferente a la otra. Además son todos se reproducen entre ellos, hay hibridización entre todas las especies, uno las tiene en cautiverio, no en vida silvestre, porque viven realmente separados, no son simpátricos, o sea, no están viviendo juntos las diferentes especies, pero en cautiverio ha pasado una gran cantidad de híbridos. En la década del 80, Brumbach y Nancy May hicieron un trabajo extraordinario viendo los cromosomas de... Fred, ¿vos me decís que tenés una mala conexión o no fue ahora eso? Sí, pero volví. Perdón. Pode continuar, que tengo, Bueno. yo tengo mala conexión, pero está bien. Aotus dividieron de acuerdo al número de cromosomas. Es un trabajo extraordinario, sobre todo que tuvieron muestras de todas las Américas. No me gusta decir las Américas, pero no sé qué decir, los países americanos, quizás sea mejor. Entonces, fíjense, ellos tienen ahí todas las especies y las 3 subespecies de Aotus azare con el número de cromosomas. Varían entre macho y hembra en algunos casos, pero una cosa muy interesante es que la misma especie puede tener diferente número cromosómico. Fíjense, Aotus griseimmembra, 52, 53, 54, vocíferas 46, 47, 48, muy interesante. Muy interesante. Y lo más interesante es que sean híbridos entre ellos, que uno pueda cruzarlos a pesar de los diferentes números de cromosomas. Esto llevó a que Felix Hershkovitz, un taxónomo, un anatomista también de la Universidad de Chicago, hiciera una reclasificación de los Aotus, no más Aotus trivirgatus. De acuerdo a los datos que obtuvo de Brumbach y Nancy May, dividió los Aotus desde el punto de vista fenotípico en cuello gris al norte del Amazonas y cuello rojo al sur del Amazonas. Trabajo extraordinario, porque él también las modificaciones en color de pelaje que existen, el peso y muchas otras características sutiles, obvias para un anatomista, obvias para un especialista en alguna especie en particular, como les decía antes, no son obvias para nosotros, para la gente común, para los que trabajamos con animales, pero tenemos que preguntar siempre, en el caso de Aotus, qué especie es, salvo que sea muy obvio. Entonces, fíjense, al norte del Amazonas, como una gran barrera para especies, cuello gris. Al sur del Amazonas, cuello rojo.
Ustedes van a ver que algunas de las especies que aparecen acá aparecen más oscuras, en negrita, es porque son las especies que yo conozco, con las especies con las que he trabajado, nada más que por eso. Acá pongo las 4 especies que yo conozco, con las cuales he trabajado. Las diferencias son mucho mayores que las que ustedes ven en la fotografía. En la fotografía depende del animal, depende cómo me mira. A veces no es fácil sacar una foto en cautiverio a un Aotus, pero son parecidos, prácticamente iguales, créanme. Algunos de estos son cuello rojo, y el rojo, hay que creer lo que es rojo. Por ejemplo, Aotus azari, esto es rojo. Este de Aotus Nancy Mai también es rojo, pero Vocifera no es rojo, es gris, por ejemplo. En este caso de Gracemembra, en esta foto también, eso es gris. Un experto los reconoce. Nosotros tenemos que aceptar que no los podemos reconocer bien. Sin embargo, y fíjense, y acaba este primer punto importante cuando hablamos de taxonomía y características biológicas y utilidad para la biomedicina. Aotus Gracemembra es el gold standard para estudios de malaria. Aotus Nancy Mai y en menor medida Aotus vociferans son utilizados para estudios de malaria y tiene un potencial uso para estudios de SIDA, del virus del SIDA, del HIV. Es muy importante, muy interesante. Las otras especies no. Por ejemplo, no se ha encontrado hasta ahora, por suerte para ellos, ninguna utilidad desde el punto de vista biomédica de Aotus azarei. Seguramente va a tenerla. Es muy interesante para estudiar no biomedicina, pero para estudiar lo que son ritmos circadianos, cómo hace para modificar sus ritmos de acuerdo a la luna, sobre todo porque este animal no es plenamente nocturno, es, como le decía antes, catemeral. Vamos a empezar por Aotus vociferans, cuello gris, fíjense, llega al oeste de Brasil, hay en Colombia, en Ecuador y en Perú. Se llama vociferans Aotus, ya saben, porque no le vieron las orejas, y después por el grito que produce, lo cual no es así, no produce ningún grito, pero el primero que los escuchó le habrá llamado la atención en plena noche, que hacía y por eso le pusieron vociferans. Ningún Aotus hace un ruido realmente importante. Aotus Gracemembra, como le contaba antes, es el gold estándar para malaria. Colombia tiene prohibida la exportación de hace muchos años de primates, así que solamente los colombianos tienen esta especie en cautiverio. Hay unos pocos son pocos, a lo mejor 20, 30 acá en Bastrop, en este centro, que son animales del CDC, del Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos. Y los protegen como oro, porque no existe ninguna otra colonia, imposible de conseguir desde Colombia. Aotus nancymae, no existe en Colombia una distribución más o menos parecida con vociferans, o sea, el oeste de Brasil y Perú, ¿no es cierto? Es el principal primate, el principal Aotus, el principal macaco danoite de Perú, desde el punto de vista de uso biomédico. Han exportado miles de animales a los Estados Unidos, sobre todo porque no se puede importar animales desde Colombia. Nancy May es en honor a la genetista Nancy May. Entonces, en honor a Nancy, le pusieron Nancy May. Por último, de los que yo conozco, está Aotus azarei, una gran distribución. Fíjense, se extiende desde una puntita acá en el noreste de Argentina, lo que es Formosa y Chaco, se extiende por Paraguay, Bolivia y después toma un gran territorio de Brasil, hasta llegar hasta Belén.
Aotus azare o azaray, de eso también hay una cierta discusión en cuanto al nombre, se le debe en honor al naturalista Félix de Azara, y en honor a él le pusieron Azaray. Esta es la distribución entonces de las 4 especies que yo conozco, pero prácticamente están cubriendo todo el territorio. Y vamos a ver después un poco más de las otras especies para relacionarlas con la capacidad adaptativa que tienen los aotus. Siempre se lo ha tomado como un primate frágil, difícil de manejar, difícil de criar, susceptible a muchas enfermedades, complicado. Yo tengo 2 fotos que saqué en Brasil. Esta la saqué en Río de Janeiro, en el centro de primates de Río de Janeiro. Creo que es Plectoroceus vieirae. No estoy seguro. Piscinati me dijo, pero no me acuerdo. Y este lo saqué en un cetas de Manaus. Y creo que la especie es Caraceus purinus. ¿A qué viene eso? Todas estas especies, Caraceus, estos géneros, Caraceus, Plectoroceus y Caliceus, anteriormente eran todos Caliceus, hasta que los taxónomos comenzaron a diferenciarlos. Antes eran todos Caliceus. Un Caliceus esencialmente, y hablo ahora Caliceus en general, piensen que estoy hablando hace 20 años, todos estos Caliceus, primates del género Caliceus, son desde el punto de vista anatómico muy similares a Aotus, son desde el punto de vista de organización social muy similares a Aotus. Son monogámicos, son frugívoros, pesan alrededor de 1 kilo. Hay una gran diferencia, una sola, que los Caliceus son diurnos y los Aotus son nocturnos. Es como que el mismo nicho lo comparten, unos de día y otros de noche. Comparten un nicho ecológico a diferentes horas. Y fíjense también que ellos, no, salvo una zona de simpatría entre Caraceus y Plectoroceus, no tienen demasiado solapamiento, overlapping entre los diferentes géneros. Otra diferencia podría ser que el que todavía conserva el nombre de Caliceus se encuentra en la zona de la selva atlántica de Brasil, y en esa zona no hay Aotus. En todas las demás zonas, vamos a verlas en el próximo mapa, se superponen las distribuciones de Caliceus, de vuelta en la antigua taxonomía, con Aotus. Fíjense, la línea negra es la distribución de Aotus, ¿sí? Las zonas coloreadas son la distribución de Calicibenae. Entonces, usando la familia, quizá nos entendemos mejor. Fíjense que son simpátricos, o sea, viven en el mismo lugar en prácticamente toda la distribución, excepto, nuevamente, en la selva atlántica brasileña, que solamente está ocupada por Caliceus y no por Aotus, pero es una zona muy rica desde el punto de vista de alimentación para los primates. Por algún motivo que no sé, no hay Aotus. Pero si ustedes se fijan bien, los Caliceus solamente viven en lugares selváticos. Pensaríamos que con una buena posibilidad de obtener alimentos. En las zonas marginales, donde la posibilidad de obtener alimentos está mucho más restringida, solamente hay Aotus. En el norte de Argentina y posiblemente también en el sur del Paraguay solamente hay Aotus. Esta es una zona de temperaturas extremas, y cuando vamos hacia el oeste pasamos del Chaco húmedo al Chaco seco. El Chaco seco es seco, ¿no es cierto? Tenemos también el Cerrado, no hay Caliceus, pero sí hay Aotus, y ustedes ven que también en la Caatinga no hay Aotus, solamente hay Caliceus, y en la región caribeña de Colombia, que es una zona más seca que lo que puede ser el
la zona amazónica o la zona del Orinoco. Esta zona que es seca, montañosa, solamente tenemos también aotus. O sea, los calicebus no pudieron adaptarse a vivir en zonas de recursos alimentarios marginales. Tienen que vivir en lugares muy húmedos, con mucha comida, con mucho verde, lugares previsibles. Aotus ha logrado adaptarse a vivir en lugares secos, más secos, por supuesto, no digo secos totalmente, menos previsibles y de temperaturas extremas. Entonces, no parece tan frágil Aotus. Aotus es un animal que tiene, desde ese punto de vista que vimos, una gran capacidad de adaptación. Pero el punto posiblemente principal y que le ha permitido parte de esa adaptación es que es nocturno. Como les decía antes, hay dos, si usamos la clasificación de Aplorhini y Strepsirrhine, dentro de Aplorhini tenemos solamente dos especies o dos géneros que son nocturnos. Dentro de los tarsiformes tenemos el tarsio, que está acá, y dentro de los platirrines tenemos el aotus. Son los únicos dos que son nocturnos. Esta es una foto poco velada, a propósito, porque no iba a hablar de él, de tarsio, donde ven que tienen ojos enormes, como también tiene el aotus, tan grandes que cada ojo es grande como su cerebro, ¿no es cierto? Enormes, son animales muy pequeños, con unos ojos que le permiten vivir de noche y han logrado adaptarse a la nocturnalidad. ¿Cuáles son las características del ojo del aotus? Básicamente se los digo desde el principio, los ojos de aotus son ojos de un animal diurno, no de un animal nocturno, excepto por el tamaño. Por lo cual los taxónomos y los evolucionistas piensan o están seguros de que el aotus es un animal inicialmente diurno que ha evolucionado hacia la nocturnalidad, posiblemente por competencia y posiblemente por competencia con los calicebus. Tienen fobia, ¿no? La fobia central, y es el lugar de mayor entrada de rayos de luz, y aparte básicamente compuesta solamente por conos. No tienen, como tienen los animales nocturnos, tapetum lucidum. No tienen. Así que los cachorros, los gatos tienen tapetum lucidum, no tienen los aotus, no tienen los animales diurnos tapetum lucidum. Globos oculares muy grandes. Las lentes oculares tienen una forma más esférica que los primates diurnos, o sea, hay una menor desviación de rayos y el diámetro pupilar está incrementado. Si comparamos a Aotus, Saimiri y el humano, vamos a ver que la longitud del globo ocular es casi similar a la del humano, pero significativamente más grande que la del Saimiri. Saimiri es un animal de igual tamaño, pero esencialmente diurno. Y el ancho de la córnea incluso es mayor que en humanos. Así que tiene una gran córnea, una gran posibilidad de que entren rayos de luz y que puedan aprovechar pequeñas cantidades de luz para poder ver. El aotus, por ser nocturno, tiene visión monocromática. En general los primates muchos no son tricromáticos, pero el aotus es monocromático, lo cual tiene sentido. ¿Para qué necesita tener visión tricromática si vive de noche? Interesante, yo no conozco el tema, a lo mejor a alguno de ustedes le interesa o lo ha leído, pero, por ejemplo, uno de los primates que tienen visión tricromática, tanto machos como hembras, es el aluata, buchios, ¿no es cierto? Guariba. Tiene sentido, son esencialmente frugívoros y diurnos y tienen que saber cuándo un fruto está maduro. Bueno, interesante también, cuanto más al sur estamos en la distribución, concretamente en Paraguay y en Argentina, los aotus son más grandes, siguiendo esta regla de Berman. Esto es una curiosidad, ¿no es cierto? Los animales que viven en climas fríos son más grandes que los que viven en climas cálidos. Pueden, pues,
hacer la cuenta de cómo aumenta el volumen, mucho más que lo que aumenta las dimensiones relativas de cada uno de estos cubos, ¿no es cierto? Es interesante. Cuanto más al sur, un puma es más grande en la Patagonia que en Paraguay, por ejemplo, ¿sí? Y lo mismo pasa con Aotus azarei, pueden ver en este gráfico, es más grande. Fíjense que llega, en casos extremos, puede llegar a 1.250, 1.300 gramos, ¿no es cierto? El más chico es de las especies de vuelta que yo les cuento que he trabajado, es Aotus vociferans, que pesa alrededor de 900 gramos. Esto es anecdótico y lo pueden después tener como los pueden pedir, o si no también en los handouts que le envía Freddy, dice que ella compartió. La dieta, bueno, no, como les contaba antes, no comen animales, no comen pájaros, como muestra este antiguo gráfico. Son frugívoros y lo podemos ver por los incisivos grandes, y lo podemos ver también por su anatomía digestiva. Acá comparando la anatomía digestiva del saimiri, que es un omnívoro, un insectívoro omnívoro, donde tenemos un estómago pequeño, un ciego pequeño y un colon pequeño, y un intestino delgado grande. En el caso de Aotus, aparte de tener glándulas salivales muy grandes, no tengo ninguna foto, van a tener un estómago grande, bastante similar a lo que puede ser en un caballo, un ciego grande y un colon grande, o sea, una cámara de fermentación importante, lo cual hace que algunos de los problemas médicos que tengan Aotus, algunos de los problemas principales están referidos a esta zona, la zona del colon y del ciego. Es importante darle la dieta adecuada. Saimiri y Aotus tienen dietas distintas. Pueden comer lo mismo, pero voy a tener problemas seguramente. Aotus necesita menor cantidad de grasa y mayor cantidad de fibra de lo que necesita Saimiri. Aparte, como ustedes se pueden imaginar, el sistema de comunicación que tienen animales nocturnos es sobre todo auditivo y olfatorio. Así que las glándulas marcadoras que tienen los Aotus son muy conspicuas, son muy pronunciadas. Esta es una glándula en la base, en la parte inferior de la cauda, cerca del ano, y otra que sobre todo se ve bien en machos, que existe en el esternón. Y no se pueden sacar buenas fotos porque no es tan conspicua como esta glándula circunanal o perianal, ¿no es cierto? Acá bien, la foto a la izquierda arriba son Aotus nancymae y la foto a la derecha abajo es Aotus azarei. Esto para mostrar algún comportamiento visual que pueden tener, y este es el único que yo he visto en muchos años. Aotus nancymae, esta pareja y otra eran los únicos que hacían este comportamiento que se llama arc display, donde los animales, cuando se ven, entre comillas, amenazados o quieren mostrarse agresivos, se ponen en esta posición y esperarían que el adversario se asustara al ver el tamaño grande que tienen. Es simplemente mostrar que tienen un tamaño mayor del que tienen. Todos los Aotus azarei hacen este comportamiento, pero acuérdense, ellos son más diurnos, o al menos menos nocturnos que los demás. Así que este comportamiento de arc display, exhibición en forma de arco, es más común en azarei. Así que adaptan también sus comportamientos de comunicación de acuerdo a las circunstancias. Sus vocalizaciones son bajas, son como una, no sé cómo se dice, como una lechuza, como un búho. No es muy fuerte, pero al ser de baja longitud de onda, se propaga bien dentro de un ambiente como es la selva, la mata, donde los sonidos se absorben fácilmente. Los sonidos graves no se absorben tanto, dicen.
Estos son datos que no son exactamente para esta palestra, pero que a lo mejor es bueno que los tengan. El total los pueden ver después, la edad al primer parto. Son datos de nuestras colonias acá en Texas. Este puede ser un dato interesante. ¿Y por qué es interesante este dato? Posiblemente la gran mayoría de ustedes nunca trabaje con estas especies, pero el concepto es, no se puede traspolar de una especie a la otra. Y en el caso concreto de fosfatasa alcalina. Fíjense, Aotus a los 3 años de edad ya tiene niveles de fosfatasa alcalina que son de adultos. En el caso de Saimiri, esos valores recién se logran cuando tiene 5 años. ¿Y por qué puede ser importante? Bueno, para el diagnóstico, por ejemplo, de una osteomielitis o de un osteosarcoma, ¿no es cierto? Si yo tengo estos valores de Aotus en un Saimiri cuando tiene 3 años, posiblemente piense que hay un problema óseo serio que merece averiguarlo. Sin embargo, son absolutamente normales en Aotus. Entonces, que sean primates no significa nada. No se puede traspolar de una especie a la otra. Ciertos conceptos generales sí. ¿Qué significa la fosfatasa alcalina? Eso es otra historia. Pero ¿qué significado clínico tiene? Y bueno, tiene que compararlo con otros datos y saber un poco de la historia natural. Y acá van a ver algunos otros datos. La gestación cambia, el ciclo estrual o menstrual cambia, la receptividad, cuándo llegan adultos, cuándo es la pubertad. Algo interesante, el nitrógeno, el boom, ¿no es cierto? El nitrógeno que lo medimos para ver casi siempre la función renal, es muy diferente entre Aotus y Saimiri. De vuelta pongo el Saimiri porque es el que vamos a hablar después y son animales simpátricos en muchos casos, o sea, viven en el mismo hábitat, tienen el mismo tamaño y son los que encontramos habitualmente en los criaderos. De hecho, en el centro de primates de Belén tienen ambas especies, tienen Aotus infulatus o Aotus azari infulatus y tienen Saimiri collinsi, ¿no? Pero fíjense, el boom es muy bajo en Aotus, lo cual tiene sentido, por ser un animal folívoro, es mucho más elevado en Saimiri. Y al revés la creatinina. Yo con estos valores de creatinina, con 1.1 en Saimiri, me preocupo, pienso que puede tener algún problema renal, pero es absolutamente normal en Aotus. Y estos son los valores que yo esperaría tener en un animal normal si fuera un Saimiri. Y eso no es para que nadie lo recuerde, y para eso están las tablas, ¿no? Yo no me acuerdo nunca de ningún número, pero el concepto sí es importante, ¿no? No hay que espantarse porque un Saimiri tenga 30 de creatinina, porque es normal. La química sanguínea acá está de vuelta, lo que hablábamos recién del boom y de la creatinina, viene de otro trabajo, así que acá los valores no son exactamente iguales, pero son significativas las diferencias. Pero otro dato importante son las transaminasas hepáticas. En general los primates neotropicales, los primates del Nuevo Mundo, tienen las enzimas hepáticas más elevadas que otros primates y más elevadas que el humano, el cachorro o que fuera. Muy elevadas en el caso de Saimiri, tremendamente elevadas. En cualquier otro animal con estos datos de ALP, ALT, el diagnóstico tiene que ser hepatitis o un hepatocarcinoma. En Aotus son elevados, pero no son tan elevados, ¿no es cierto? Eso es normal, eso es normal. El punto importante también es que hay que tener valores de referencia en el laboratorio que trabajamos. No significa que el laboratorio de referencia que usamos, que es de otro país o de otra región de nuestro país, tenga otros valores. No deberíamos usarlos. Vamos a usarlos mientras nosotros no generemos nuestros propios valores, pero el tipo de dieta, la subespecie o especie con la cual están trabajando afecta mucho. Uno tiene que crear sus propios valores de referencia. Entonces va a haber que valores que parecen absurdos para la especie
son normales dentro de nuestro criadero. Por supuesto que hay rangos. Si un Saimiri tiene 1000 de transaminasas, está mal. No estoy diciendo que cualquier número que sea alto porque Saimiri es normal, no. Pero sí tenemos que saber que los números son muy diferentes a otras especies. En parte porque pueden ocurrir estas cosas. Esto ya se ha arreglado de cuando hice este slides. Yo utilizaba durante muchos años los valores de referencia de Susan Gibson, con la cual yo trabajaba en la Universidad de South Alabama. Pero ella no había generado los datos. Susan usaba los de Janet Baer de 1994. Janet usaba los de Málaga de 1990, que solamente era Aotus Nancy May silvestres. Otros utilizaban los datos de Seagal, que son de 1980 en Aotus trivirgatus. Umaña, un colombiano que en paz descanse, no sabemos qué especie utilizaba, si Aotus lemurinos o Aotus grisimembra, porque en ese momento los taxónomos no se habían puesto de acuerdo. Y después tenemos que ver cuál es el cariotipo que están utilizando y cuál es el significado que tiene cuando son artículos viejos. Fundamentalmente, tenemos que desarrollar nuestros propios valores de referencia, ¿sí? Vale la pena dedicarle un tiempo a generar los valores. Y si porque el número bajo de animales que tenemos no nos permite darle un significado estadístico a esos valores, tenemos que utilizar los valores de algún grupo que esté trabajando en una región parecida, que utiliza la misma especie, animales originariamente traídos de la misma zona y con una dieta similar. Si no, nos podemos llegar a confundir mucho. Por ejemplo, eosinofilia hepática. Yo nunca la vi a pesar de trabajar muchos años con Aotus, pero había sido descrito para Aotus vociferans y Aotus griseimbra. Afecta, según estos trabajos originales, entre el 25 al 30% de animales sanos. Yo sí veo eosinofilia, o veía, también en Aotus azari, posiblemente Aotus híbridos, en animales que están absolutamente 100% desparasitados. No sé qué significado tiene, pero es un hecho. Esto tampoco nunca lo vi, pero lo cual no quiere decir que no me haya cuidado mucho. Los Aotus, sobre todo estas dos especies, de acuerdo a la biografía, son susceptibles a anemia hemolítica aguda, que están asociadas a estrés y que en una noche el hematocrito puede llegar a ser del 10%. O sea, cuando llego a la mañana, el macaco está muriendo o está muerto ya. Posiblemente no lo pueda sacar con 10%, tengo que hacer una transfusión, pero posiblemente sea demasiado tarde. Nunca lo vimos, pero lo cual no significa que no hayamos tenido mucho temor de que ocurriera y que pudiéramos perder muchos animales en una noche. Entonces le damos cada 15 días vitamina E y selenio, ¿no es cierto?, que las protegen teóricamente, no teóricamente, seguramente de la anemia hemolítica aguda. Pasan otras colonias, no sé, es una referencia antigua y nadie se animó obviamente a experimentar para saber si esto era así o no. Sí, este punto es importante, como Aotus, por sus características biológicas, sus características de su historia natural, es un buen modelo para hipertensión arterial espontánea, porque la desarrollan en forma espontánea. ¿Cuáles son las características de la historia natural que posiblemente los hace especialmente susceptibles al desarrollo de la hipertensión espontánea? Y es que son neofóbicos. Son animales tímidos, son animales muy tímidos, que son nocturnos, tienen poco enfrentamiento con otros animales y mucho menos con seres humanos. Neofóbico significa, por ejemplo, fíjense, que ante cualquier cosa nueva, un cuidador nuevo, un objeto de enriquecimiento ambiental nuevo, ellos están aterrados, ¿no es cierto? Le ponen algo nuevo para que, como enriquecimiento, y van a tardar muchos días en tocarlo siquiera. Van a mirarlo de lejos con miedo, van a estar preocupados. Todo lo que es nuevo les produce miedo.
le producen son neofóbicos. Entonces, esto también, la historia natural debe ser tenida en cuenta al diseñar los alojamientos de primates. Promover el bienestar, porque debemos promover el bienestar animal con el alojamiento, favorecer los comportamientos naturales, debemos proveer simulaciones de comportamientos naturales y, en lo posible, trabajar en técnicas de reforzamiento positivo que reducen el estrés. A modo de ejemplo, si yo puedo trabajar con un animal para sacarle sangre y que venga directamente al frente de la gallola para sacarle sangre, es diferente a que entre un técnico, lo agarre, lo llevemos a la clínica, le saquemos sangre. Eso es muy estresante. El reforzamiento positivo es entrenar al animal para que sepa que después de algún esfuerzo o de algún comportamiento no querido o eventualmente doloroso, va a tener una recompensa que satisface el esfuerzo originado antes. Es complicado, lleva mucho tiempo, se necesita personal que esté dispuesto a hacerlo, personal capacitado, pero rinde muchos frutos en situaciones experimentales. Posiblemente no se pueda hacer con toda la colonia. Las cardiomiopatías espontáneas, todas ellas relacionadas de una u otra manera con hipertensión arterial, fue descrita muchas veces. Primero por Gonzalo en 1992 en la colonia de Iquitos en Perú, y después por otros grupos acá en Estados Unidos que reportaron hipertrofia cardíaca, cardiomiopatía dilatado, y originariamente en el primer centro que yo trabajé en la Universidad de South Alabama, la mayoría de las muertes ocurrían por problemas cardíacos. ¿Qué pasa con estos animalitos? Un trabajo que hice Orville Smith en la Universidad de Washington, en el estado de Washington. Es un trabajo más complejo. Yo voy a los aspectos más sencillos y a los aspectos que nos interesan a nosotros. Ellos medían en forma remota, eso es importante, la presión arterial de los autos en diferentes circunstancias, ¿no es cierto? Un observador sale, baja la presión, cuando entra sube la presión arterial, ambas, ¿no es cierto? Sistólica en vermelho y diastólica en azul, y si lo captura para dar una inyección aumenta mucho más. Fíjense, estamos hablando de 250 milímetros de mercurio. Lo interesante de esto es que se mantiene esa presión arterial alta durante mucho tiempo. Esto ocurre en cualquier circunstancia, en los humanos también. Ante una situación estresante aumenta la presión arterial, pero en situaciones normales la presión arterial en pocos minutos baja a la normalidad. En el caso de los autos, esta presión arterial se mantiene constante. En este caso, fíjense que está altísima durante prácticamente una hora. Eso hace que se afecte la función y la anatomía cardíaca. Entonces, esa hipertensión arterial crónica conduce a insuficiencia cardíaca a la larga. Los síntomas son disnea, cianosis, hepatomegalia, ascitis y una fracción de eyección muy, muy baja, que puede llegar a ser tan baja como el 18-15%. Tratamiento: enalapril, espironolactona, furosemida. Lo que pasa es que casi todos estos casos son casos que es un tratamiento de por vida. Uno puede hacerlo por una cuestión humanitaria, pero no es un animal que forma parte del grupo de la colonia experimental, para nada. Incluso dar estas drogas, a veces, como ven acá en este gráfico, 2 veces por día, es complejo. El animal sufre, no le gusta tomar ninguna de estas cosas y es muy difícil enmascarar el sabor, muy difícil. Cuando nosotros nos mudamos desde la Universidad de South Alabama a la Universidad de Texas, habíamos visto que, bueno, que era un tema que había que solucionar, y veíamos que cuando se cambiaban las gallolas se producía mucho ruido y teníamos casos de muertes espontáneas, o sea, era muy estresante para los animales. Entonces se pensó, entre otras cosas, de tener un sonido que se llama blanco, ¿no? Como el aire acondicionado, que es un sonido monótono, continuo, que enmascara otros sonidos. Entonces, dividiendo
las gallolas, después van a ver bien las fotos, hay una fall, una catarata, una caída de agua, que produce un ruido continuo. No solamente produce un cierto enriquecimiento visual, sino un sonido continuo, monótono. Esta es una foto de noche, donde los animales son activos. Ustedes pueden ver que hay, se le da varias oportunidades para que elijan de nidos. Es cierto que hay uno que es el que prefieren, hecho a mano, otro un poco más sofisticado que tiene una guillotina, entonces si el animal entra acá, se lo puede capturar. Acá hay para darle la comida. Acá ven lo mismo, ¿no es cierto? Acá ven, cada una de estas gallolas hay una pareja o un grupo familiar que no se pueden ver con los del lado, no se pueden tocar y tampoco con los que están enfrente. Fíjense que hay luces que ya se prendieron que son vermelas, ¿no es cierto? Que dan una frecuencia, una longitud de onda de luz más similar a la que pueden tener nocturna. Y ahora vean, por ejemplo, un ciclo de luz-oscuridad. Tienen en el techo tienen unas gallolas que se pueden cerrar a eso de la 1 de la tarde. Y acá unos tubos, dos tipos de tubos, uno con esta luz roja y otro blanca que se apaga y empieza a ver solamente luz roja en algún momento con una longitud de onda similar a la longitud de onda de la luz de la luna. Entonces los animales comienzan a ser activos. Entonces la última inspección que hacen los técnicos para ver algún problema que ocurra con los animales se hace con esta luz. Se puede ver, tiene una linterna también con esta luz vermela exactamente igual. Se puede ver a los animales cuando están activos. Y si hay un animal que no está activo a esta hora es porque seguramente tiene algún problema. Durante el día con la luz blanca, posiblemente haya muchos animales que están sanos que también estén inactivos. Hicimos un trabajo experimental, es complejo precisamente porque son autos. En primates es muy difícil, por lo menos en primates neotropicales, tomar la presión arterial porque no podemos poner un sistema normal como el que se usan humanos porque los animales al ser capturados están muy estresados. Entonces la presión arterial no sería, el valor no tendría ningún valor, ningún significado. Hacerlo bajo anestesia y no tendríamos ninguna referencia de qué pasa con la presión arterial fuera de la anestesia. Tendríamos que hacer primero un sistema directo, como intentamos hacer o como hicimos, y después compararlo con la indirecta, como el animal anestesiado. Entonces estos son unos sensores, es un catéter que poníamos en la arteria femoral. Por la arteria femoral llega hasta la aorta abdominal. Hay un problema con los autos que es en la cicatrización. Yo no sé por qué la cicatrización siempre es compleja en autos, a diferencia de Saimiri, ¿no? A diferencia de Saimiri, la cicatrización es compleja y no porque sean malos pacientes, es porque por alguna característica especial que tienen. Y después los animales se ponen en una gallola que tiene una antena que detecta los cambios en la presión arterial, directamente va a una computadora. El tema fue complejo teníamos que ser muchos animales y tener muchos resultados. No fue abandonado, pero el proyecto, no sé ahora, pero entró en una fase de espera, de ver cómo podríamos hacerlo mejor. Orville Smith lo hizo, pero estudiando el proyecto de otra manera. Él necesitaba pocos animales y ver algunos cambios de comportamiento. Es interesante, es una cosa muy interesante que se pudiera hacer. Esto es algo también muy interesante, este artículo del Journal of Virology publicado por uno de nuestros colaboradores, uno de nuestros profesores, Gregory Wilkerson,
que encontró que los receptores, algunos receptores CD4, son iguales a los del humano para el HIV. Sería el único primate, sería el único animal, aparte del humano, que presenta estas características, haciéndolo que la OTU sea un potencial modelo, un excepcional modelo para estudiar SIDA. En este momento sé que han pedido un grant importante a los institutos nacionales de la salud para continuar con este proyecto porque los resultados han sido muy promisorios. No sé, hace 9 meses que no estoy trabajando, así que yo no sé qué resultados ha habido. Sé que ha habido resultados muy alentadores, pero no sé si los AOTUS desarrollaron la enfermedad o simplemente hicieron viremia, lo cual ya sería muy, muy importante. Creo que no hay ninguna otra especie que desarrolle viremia. Y este artículo era para Otus vociferans. Aparentemente, en este momento está dando más resultados a Otus nancy-May. Muy, muy interesante esto. A Otus. Bueno, siempre pongo esta diapositiva para decir, bueno, que con los camundongos estamos separados 65 millones de años, con los monos, los primates, los macacos neotropicales, 40 millones, con los primates del viejo mundo, unos 30 millones y 5 o 6 millones de años con los antropoides. Entonces eso también habla que en algunos casos, no siempre el que está más cercano a nosotros es el mejor modelo, para nada. Pero en general, los antropoides, sobre todo el chimpancé, ha mostrado ser un excelente modelo para muchas enfermedades críticas. Ya no se utiliza más, pero el rhesus, por ejemplo, babuinos, son animales importantes, están bastante cercanos a nosotros. En el caso de estos monos del Nuevo Mundo, estamos hablando de 40 millones de años. ¿Cuáles son las desventajas? Los reactivos. ¿Por qué? Hay pocos reactivos. ¿Por qué? Porque la comunidad científica trabaja poco con animales del Nuevo Mundo, neotropicales. Entonces no han desarrollado los reactivos necesarios para trabajar. Por ejemplo, anticuerpos monoclonales. Es un problema porque hay que mandarlos a hacer, es caro, lleva tiempo. Quizás estas cosas vayan cambiando con el tiempo, pero hasta ahora hay que hacer las cosas a pedido. Son neofóbicos, le tienen miedo a todo lo que sea nuevo y presentan una enfermedad que no les hablé, que es el wasting syndrome. De repente empiezan a perder peso y se consumen, desaparece parte de la grasa, desaparecen las vellosidades intestinales, no se conoce la etiología. Supongo que es una falta de B12 porque un tratamiento bastante sui generis que se hizo fue hacer acupuntura, y como no se puede hacer acupuntura seca en un primate tan chiquito, porque se sacaría las agujas, se hacía acupuntura húmeda, pero se ponía vitamina B12 como la parte húmeda de esta acupuntura, y los animales reaccionaban positivamente. No digo que la acupuntura no tenga ningún valor, pero sí que si uno está inyectando 2 veces por semana vitamina B12 en 3 o 4 diferentes puntos, la idea de que la acupuntura da algún resultado queda enturbiada, queda sucio. Había vitamina B12 en el medio. Como no aparecen muchos animales simultáneamente, sino esporádicamente, de hecho se conoció la existencia de este síndrome porque cuando se analizaron los datos después de muchos años, a lo mejor se morían 4 o 5 animales un año, 15 el otro, pero no se entendía que había un factor común. Siempre la pérdida de peso es un hecho común en las criaderos de primates y crea un gran problema, ¿no es cierto? Porque la etiología es compleja. En este caso se entendió que había una etiología común, porque esa pérdida de vellosidades intestinales era un patrón común, pero no hubo un buen diagnóstico. Y eso ocurre, y, insisto, no se sabe por qué. Algo que es indiferente con otras especies, que no habla ni bien ni mal, como modelo que tiene altos niveles de esteroides circulantes, pero puede ser valioso. Tiene bajo peso corporal, puede ser valioso
porque se gasta menos dinero en comida, se gasta menos dinero en reactivos. Hipertensión arterial es un problema si no trabajo en hipertensión arterial, pero puede ser el modelo perfecto para hipertensión arterial, y que son nocturnos también. Hay un grupo de la Universidad de Washington que ha trabajado con nosotros y creo que volvió a trabajar, que trabajan en ritmos circadianos, por ejemplo. Así que el que sea nocturno lo hace muy interesante. Algo que es beneficioso, que son monogámicos, yo sé exactamente quién es el papá y eventualmente la mamá, que tienen estacionalidad reproductiva, así que puedo predecir cuándo quiero tener los animales. Los costos de las drogas experimentales son muy elevados, así que si yo puedo reducir la cantidad que estoy dando, estoy ahorrando mucho dinero. Dirán, pero no pensé en el dinero, pensé en los animales. Y lo que pasa es que a veces, cuando uno dice muy elevado, hace que sea prohibitivo la investigación, ¿no es cierto? No tienen enfermedades zoonóticas, tanto como puede tener un cachorro, ¿no es cierto? Posiblemente menos. Bajo costo de mantenimiento por el tamaño, buenos modelos para algunas patologías, y muchos procedimientos se pueden realizar sin anestesia. Yo no puedo hacer ningún procedimiento con Rhesus, por ejemplo, o casi ninguno, o utilizando sistemas que no son demasiado, que no protegen demasiado el bienestar animal, pero se puede trabajar sin anestesia, sacarle sangre, hacer acupuntura, muchos estudios, ¿no es cierto? Yo puedo hacer una semiología casi completa, palparlo plenamente, ver si hay hepatomegalia o problemas renales, si han modificado la estructura anatómica del riñón, por ejemplo, sin anestesia. Esto no se puede hacer con casi ningún otro primate. Así que, como todo primate, como todo modelo biomédico, tiene sus pros, sus contras, y algunas cosas que pueden ser buenas o malas, depende de lo que yo quiera estudiar. Como les contaba, el modelo para malaria, HIV, leí hace poco que la FDA, la Food and Drug Administration de Estados Unidos, aprobó una vacuna para malaria. Seguramente, no conozco los hechos, esa vacuna exista porque muchos AOTU fueron modelos para su desarrollo, al menos en su etapa inicial. Sin lugar a dudas, AOTUS ha sido el gran modelo de malaria. Malaria mata 400.000 personas por año, casi todos niños, en el África subsahariano, así que es algo muy promisorio y muy importante, incluso desde el punto de vista económico. Esos países donde los europeos y los norteamericanos no quieren ir por el miedo a la malaria cerebral, posiblemente se abra un nuevo camino, la vacuna abre un nuevo camino. Saimiri bueno, esta es la región neotropical, cambiamos de especie ahora. Es parte del sur de Florida, Baja California, Yucatán, los países caribeños, son todos parte de la región neotropical. Y acá podemos ver en colores la distribución de Saimiri. Es esencialmente tropical y esencialmente diría amazónico, excepto, como pueden ver, en Costa Rica y Panamá, una distribución realmente rara, ectópica. Algunos incluso hablan de que se movilizó en épocas ancestrales, precolombinas. Los aborígenes llevaron a Otus, hablando a lo mejor hace 10.000 años, 15.000, cuando llegaron los primeros habitantes al territorio americano. Llevaron Saimiri, alguna especie que se especió en esa zona. No sé. Depende de qué taxónomo de vuelta dice. Esta es la distribución que tienen. Una amplia distribución en el Brasil, amplia distribución. Algunos son específicos de Brasil, como Ustus, Saimiri ustus. ¿Dónde está el cursor acá? Saimiri ustus, Saimiri collinsi. Algunos con una distribución un poco mayor. No sé, Macrodon, creo que también toca parte de Perú. Y de vuelta a la taxonomía. Los Saimiris son diferentes a los autos en el sentido de que puedo diferenciar bastantes especies.
se pueden diferenciar, pero también hay que tener buen ojo, no es que uno los reconoce de un momento para el otro. Yo no puedo diferenciar, por ejemplo, Saimiri Sirius de Saimiri Colinzi. Esta foto la saqué en Belén, esta de Colinzi, y esta de este criadero acá. En la foto son distintos, sí, pero en la realidad que son muy parecidos. En Belén me han dicho que los pueden distinguir los colegas que trabajan en Belén dicen que son distintos y les creo, pero hay que trabajar mucho con ellos para poder reconocerlos. Hay dos grandes grupos y taxonómicamente esto fue siempre el arco gótico, el arco gótico en la estructura superciliar y el arco romano, de esta estructura de color negro en el otro grupo, o sea, arco gótico y arco romano, ¿sí? Y es el grupo Sirius, el grupo Boliviensis, Y ustedes van a ver que hay diferentes especies, de las cuales las más conocidas desde el punto de vista experimental son el grupo Sirius, está Saimiri Sirius y el Saimiri Colinzi, que es el que se utiliza sobre todo en Brasil. Y el grupo Boliviensis, que lo que se utiliza es Saimiri Boliviensis, de Perú y Bolivia, y concretamente la subespecie Boliviensis peruviensis. Esta subespecie no se utiliza. Acá aparecen las especies de vuelta que se utilizan, las especies que no se utilizan y tienen algún nivel de problema de conservación, que puede ser importante, pero la única especie realmente con un problema serio de conservación es Orstedi en Costa Rica y Panamá, por una distribución muy pequeña. Es este es Orstedi, no sé cuál es, si Orstedi, o el otro Orstedi que no me acuerdo cuál es la subespecie. Me dijeron así en Perú, en la zona de Iquitos, Saimiri macrodon, pero no sé cuál es macrodon. Nuevamente, es del grupo Sirius por el tipo de ceja, de arco que tiene, pero es un hermoso ejemplar, pero no sé la especie. Ese es el otro tema, que las taxonomías son variadas, y si yo lo hubiera visto pensaría que es Sirius o que es Colinzi, pero no llega hasta ahí. De vuelta a Saimiri Colinzi, acá en Belén, o ahí en Belén. Saimiri Sirius y el Saimiri Boliviensis. Se nota bien, ¿no? Creo, espero, el arco. Y el único que lo tiene de los animales que ustedes habitualmente van a ver es Saimiri boliviensis. Viven más de 20 años en cautiverio, de vuelta a un Saimiri Colinzi, no me acuerdo cómo se llama el parque tan bonito que tienen en Belén. El peso en 1000 gramos, el macho, 800 gramos la hembra, depende de la época reproductiva porque cambian, 44 cromosomas y una estación reproductiva muy marcada, muy marcada, y se produce un fenómeno que se llama fatting. Fatting de grasa viene. Y aumenta el tamaño del peso, sobre todo de los machos, 15-20%, un 5% las hembras. La grasa se acumula sobre todo en los antebrazos y en la espalda. Crece el tamaño de los testículos, comienza la espermatogénesis. Fuera de la época reproductiva no hay espermatogénesis, hay solamente espermatogonias y células de Sertoli. A partir del que comienza la estación reproductiva, las espermatogonias comienzan a dividirse. Primate de 4 estaciones. Una vez se me ocurrió poner ese nombre porque tenía que hablar a los que daban dinero sobre las características de Saimiri y no sabía exactamente qué decirlas, y salió bien, 4 estaciones. O sea, en realidad son 4 estaciones que se superponen, pero uno conceptualmente puede fabricarlas así.
estación reproductiva, estación de gestación, estación de partos y estación de descanso. Estación reproductiva. Acá tienen un macho, como les contaba antes, grande. Este macho pesa 1,5 kg posiblemente, testículos grandes, un antebrazo fuerte, se pone muy lindo. La característica del pelaje cambia inclusive, se pone muy terso, muy llamativo. Aquí tienen otro macho que ha crecido en tamaño y está agresivo. Es cuando buscamos la compatibilidad de los grupos de machos con hembras, si es que no están viviendo juntos, cuando se forman los grupos y cuando se observa la compatibilidad que hay entre los diferentes grupos. La gestación es de 5 meses aproximadamente, no menstruan y tienen un parto único. Estación de gestación. Como les contaba, tienen estación reproductiva y gracias a los trabajos iniciales de Tom Keel y su directo alumno Fred Monteiro, tenemos mucha información sobre el desarrollo de la gestación y la determinación de la edad de la gestación en Saint Mary, porque se puede hacer ultrasonido y obtener información muy buena, sobre todo por esa particularidad que son estacionales, ¿no es cierto? En esa época hacemos diagnóstico de preñez, tenemos la fecha estimada de parto. Fred le puede dar esta información. Hace poco ha publicado un excelente artículo en Laboratory Animals y es algo importante de saber. Uno puede prever el parto de cada animal, ¿no es cierto? Y Fred enseñó a los técnicos, acá tienen a 2 técnicas, a hacer el ultrasonido. Entonces uno no necesita dedicarle horas por día para ver el estadio de la gestación. Simplemente los técnicos, que les gusta mucho, pueden detectar, medir, tomar las medidas y uno les hace la evaluación. Una característica también es que capturándolos se le toma un poco de sangre y se ve si están anémicos o no. Hay anemia verdadera gestacional. Hay una anemia fisiológica, por ejemplo, en mujeres, que es porque la sangre está más diluida en el plasma. Entonces pareciera que fuera una anemia, pero la cantidad de hemoglobina circulante es la misma. Esta es una anemia verdadera y conviene tratarla. Estación de partos es la estación más difícil porque no necesariamente es lo mismo en todas las colonias. Pero en nuestra colonia teníamos un alto índice de distocias, un 12%, eso es mucho. Así que había que hacer cesáreas. Hay que programar cesáreas para hembras en riesgo, hay que hacer la cirugía, hay que observar los animales, tener entrenados los técnicos para que sepan cuando un animal está en proceso de parto y cuando ese proceso de parto se extiende y cuando el animal experimenta signos de estrés ginecológico. ¿Por qué le dije que posiblemente sea por una mala selección? Eso es algo muy importante, un gran error que cometemos los veterinarios. Y no estoy diciendo que este sea el caso porque yo puedo culparme de muchas cosas y en parte de esto, pero esta colonia había comenzado antes. ¿Qué pasa? Una hembra está en distocia. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tengo 2 opciones, ¿no es cierto? Una es hacer una cesárea y la otra hacer un parto ayudado, ¿cómo se llama? Delivery. No me acuerdo en español tampoco cómo se llama, o sea, directamente desde la vagina tratar de hacer una fetotomía, una cosa horrenda, y sacar el feto. La fetotomía es una cosa horrenda, los técnicos terminan odiando a los veterinarios, el veterinario también le parece una cosa fea, sacar un feto a pedazos. La hembra sufre realmente porque estamos metiendo instrumentos por la vagina, sacando pedazos. Horrible. Así que hacer una cesárea. Esa hembra vuelve a la colonia y los hijos también vuelven a la colonia. Si había un gen que determinaba una cintura pélvica estrecha,
si determinaban un gran tamaño de la cabeza del feto, yo estoy manteniéndolos en la colonia. Claro, uno quiere hacerlo porque está pensando en el animal y está muy bien, pero desde el punto de vista de selección de animales en una colonia, esos animales tendrían que ser eliminados de la colonia. En los últimos años fue algo que empezamos a hacer haciendo ligadura de las trompas de falopio, pero no en todas las hembras, sino en hembras que habían tenido o problemas de parto o repetición de cesáreas. Pero si yo tuviera que comenzar, diría que todos los animales, todas las hembras que han tenido algún problema de parto son eliminadas de la colonia. Y eliminar la colonia no significa que tenemos que hacer la eutanasia, sino que podemos hacer la ligadura de trompas y mantenerlas en la colonia. Hay algunos hechos importantes que creo que le comentó después, pero en Saimiri todas las hembras estén gestantes o no y hayan parido o no, van a lactar. Así que hay un sistema de cría comunitaria. Es importante, pero para que ocurra eso tiene que estar íntegra. Si yo hago una ovariectomía, saco todas las hormonas, esa hembra posiblemente no lacte nunca más. Además, todo el sistema social de Saimiri está formado por hembras y machos y modificándose de acuerdo a la estación reproductiva. Si hago variectomía, esas hembras no van a participar del grupo, no van a tener los instintos normales de otro animal. Así que la ligadura de trompas es una cirugía muy rápida, muy sencilla. Yo se la hacía hacer a los alumnos o a los veterinarios que recién se habían recibido y venían a hacer pasantías con nosotros, como una buena práctica para hacer la cirugías en Saimiri y para además tener animales que sabía que no iban a reproducir. Pocas veces falla, en realidad no hacíamos, estrictamente hablando, no era ligadura de trompas de falopio, sino fiembrectomía, o sea, sacábamos enteras las trompas de falopio, desde la fimbria pegada al ovario hasta prácticamente el útero, y después cortábamos completo el ligamento ancho. Si no lo hacen así, corren el riesgo de que algunos fallen y las trompas de falopio comiencen a crecer nuevamente a lo largo del ligamento ancho. Un problema, un 5% en babuinos, por ejemplo, son las referencias de otros centros, fallan en humanos también. Así que lo ideal es hacer estas fiembrectomías. Una buena práctica de cirugía en Saimiri y una gran manera de mantener animales intactos, pero sin capacidad reproductiva. Nursery, eso es otro problema. Cuando ustedes tienen cesáreas, posiblemente los animales vayan a nursery y además hay un cierto nivel de rechazo de las crías. No sabemos por qué. Un problema serio y que da origen a las cesáreas es que los recién nacidos pesan el 18% del peso de una hembra adulta no preñada, ¿no es cierto? Y van a ver después algunas fotos, casi todo ese peso, algunos gráficos, está en la cabeza. Otra característica propia de los Saimiri, y que no tiene nada que ver con el tema del parto, es que el nivel de cortisol total es 10 veces superior al de humanos. ¿Se acuerdan cuando le hablaba también de las transaminasas que eran altísimas? Bueno, quizás tenga alguna relación, ¿no es cierto? Algunos me lo han dicho. Por ejemplo, las personas que toman estrógenos o drogas para aumentar la musculatura, están tomando esteroides, tienen también problemas de altas transaminasas hepáticas, así que a lo mejor hay algún tipo de relación. Que yo sepa, nadie lo estudió. También hay cardiomiopatías y preeclampsias, ¿no? Las cardiopatías casi están relacionadas con la edad de los animales. Más viejos tienen cardiomiopatía. Otra cosa que es bueno recordar, nosotros en las colonias tenemos animales muy, 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 muy viejos, ¿no es cierto? 15 años, 20 años, eso es muy viejo. Si ustedes van a la mata y ven los animales, lo comparan con los que ven en cautiverio, se van a dar cuenta que posiblemente esos machos que yo les mostré de Saimiri Colinzi en Belén no tengan más de 8 o 10 años.
se mueren antes, le faltan los dientes, se los comen aves de presa, no viven muchos años. Uno mantiene animales vivos durante mucho tiempo. Entonces también desarrollan problemas, por ejemplo, cardiomiopatías, uno no los ve en animales jóvenes. Patologías que no son propias de los animales en vida silvestre, sino que uno las origina porque mantiene vivos animales que van más allá del límite natural de su existencia. Acá pueden ver estos datos, ¿no es cierto? No, de ninguna manera ni los voy a comentar ahora, ni siquiera hay que saberlos, pero fíjense abajo, intervalo entre partos. Este cálculo yo lo hice algunos 2 años. Saqué el intervalo entre partos en vida silvestre de acuerdo a algunos datos que no estoy seguro que sean absolutamente ciertos, porque es muy difícil saberlo, no porque dude de la honestidad del investigador, que de hecho fue Sue Boinski, una mujer que hizo los mejores trabajos en vida silvestre de Saimiri, 2 años en vida silvestre. El promedio de nuestra colonia es de 18 meses, 1 año y medio, el intervalo entre partos, pero los animales que tienen cardiomiopatías presentaban 16 meses, digamos, en promedio, y algunos tampoco como 1 año. Entonces como que estábamos exigiendo demasiado a los animales. No estoy seguro que sea así, pero quizás te haría falta tener más datos, pero es para tener en cuenta. Uno en un criadero convierta a los animales en máquinas de reproducir, porque le interesa eso. Y los animales no están fisiológicamente, me imagino, preparados para eso. Las cardiomiopatías son, las manifestaciones clínicas son muy similares a las de aotus: disnea, edema, ascitis, debilidad, hepatomegalia, inactividad. Lo primero que ve un técnico es que hay ascitis y edema, ¿no es cierto? Y a veces edema facial. Está débil, disnea, está respirando con la boca. Dicen, me llaman y me dicen, ese macaco respira con la boca. Bueno, seguro que es un problema cardíaco. Ustedes lo agarran, lo ven el edema. A veces no es fácil de ver, ¿no es cierto? No es tan conspicuo, pero algo que es muy conspicuo y prácticamente le da el diagnóstico es la hepatomegalia. El hígado no debe pasar el nivel de las costillas. Con muy poca experiencia, apenas pasan la mano entre la cavidad torácica y el abdomen, ustedes ven que continúa, entre comillas, la cavidad torácica y de repente caen al abdomen. Pero saben que los huesos de las costillas ya terminaron, están palpando el hígado, muy, muy conspicuo. El electrocardiograma da muy poca información, muy poca, nada le diría, no lo hagan, no pierdan tiempo. Estación de descanso es el resto, el descanso entre comillas, no nadie descansa en una colonia de Saimiri, son demasiado activos. Están las lesiones en la cauda, fíjese acá una hembra que adquiere un comportamiento vicioso, le gusta la sangre y está chupando la cola, lo llega a matar de anemia en algunos casos. Y después otros animales, empiezan los jóvenes a estar solos, entonces siempre hay algún juvenil que va atrás y le muerde la cola. Entonces es un problema de nunca acabar. Pero a nosotros nos pasaba con Saimiri boliviensis. Yo creo que en Belén, por ejemplo, con Colinzi no lo tienen mucho menor o prácticamente no existe. Esto es muy difícil de ver y solamente lo ven los técnicos que tienen mucha experiencia. Los herpes, concretamente el herpes 1, Saimiri herpes 1, que ocurre cuando tienen más o menos 4 o 5 meses. Es una sola infección que desarrollan en toda su vida. Son ampollas que después se convierten en úlceras. Al animal le debe doler mucho, no come, nunca los mata. El tema está que no coma. Si no come y no lo detectan, se puede morir. Es una primoinfección y posiblemente después el 90% de la colonia va a estar infectada con Saimiri ni herpes virus 1. ¿Cuál es el problema de esto? Para los Saimiri ninguno. Para los humanos tampoco. El problema es para los aotus y para todos los sagüinus, Calitrix y sagüinus y todos los demás. Porque en estos animales es normal, como es normal para nosotros el herpes hominis, pero en estos animales produce, en aotus, por ejemplo, produce patologías mortales. Mata a los Calitrix,
mata a los aguinus, mata a la otus. Así que no pueden estar juntos, no pueden estar en el mismo edificio, tienen que estar separados, diferente personal, diferente material, comederos, etc. Eso es muy importante, pierden la corona de otus. Ahora vamos a ver un aspecto adicional. La taxonomía es importante a la hora de elegir un biomodelo. Entonces puse de vuelta este ejemplo de Saimiri sciurus y Saimiri boliviensis. Tienen diferentes comportamientos. Ahí los puse, machos dominantes y agresivos, y hay poca crianza comunitaria en sciurus. No sé cómo es en Colinzi. Creo que es parecido en realidad a boliviensis, como voy a decirle ahora. Hembras dominantes, crianza comunitaria de crías es la norma. Pero desde el punto de vista biomédico, para estudiar malaria hay que hacer esplenectomía, lo cual no es un gran inconveniente. Es un inconveniente, ¿no es cierto? Hay que hacer una cirugía y disminuyo la respuesta inmune. Hay animales que van a morir de cosas que no es malaria, simplemente van a morir porque le saqué el vaso, el spleen, no sé cómo se dice en portugués. En cambio, boliviensis no hay que hacer esplenectomía para estudiar malaria. Fíjense, ¿no? Tan emparentados, tan cercanos, son distintos. Quiero hablar de algo especial, Saimiri como modelo de prolapso de los órganos pélvicos. En parte hablo de esto, bueno, porque participé en el proyecto, así que lo conozco bastante, porque es muy interesante. No hay modelo para prolapso de los órganos pélvicos. El 30% de todas las mujeres van a tener un prolapso pélvico en su vida, que no tiene ningún remedio excepto quirúrgico y que se va a repetir en un porcentaje importante. Así que es algo importante, afecta mucho la calidad de vida del 30% de las mujeres, ¿no es cierto? Y además voy a hablar de esto porque cualquier cosa que diga mal o cualquier cosa que quieran completar, Fred le puede aclarar absolutamente todo con esto. Él sabe todo esto que yo voy a decir y más. Vuelvo a los datos biológicos, ya los hablamos. Quizás tenga que agregar muy poco más. Viven en grupos multimacho, multihembra de 20 a 50 individuos. Es frugívoro, insectívoro y tiene comportamiento alomaternal. Se los de alguna manera insinué antes y les decía que todas las hembras participan en la lactación y en el transporte de las crías. Una parte positiva. Y la cría nace muy, muy pesada, vamos a ver ahora. Para la hembra mamá, para la mamá es mucho esfuerzo transportar y lactar todo el tiempo. Así que están las tías, las allomothers, que van a ayudar a transportar y a lactar. Una contrapartida que hay hembras que pierden la cría, se les muere, o son muy obsesivas, son tías obsesivas. Entonces raptan a la cría y no se la dejan a nadie, pero no lactan. A veces no lactan, eso también ocurre. No todas las hembras lactan, hay patologías en la lactación. Entonces la cría se muere de hambre, se muere literalmente de hambre, se muere porque no come durante un día. Una cría que no come un día se muere, ¿no es cierto? No hay que esperar mucho. Estamos hablando de animales muy chiquitos. Este comportamiento alomaternal no sé cómo es en Colinzi, ¿eh? Voy a hablar de Saimiri boliviensis y en menos medida de Saimiri sciurus. Es poliéstrico estacional, el ciclo es entre 10 días y 12 días, la gestación de 3 meses y distocias. Es lo que hablaba antes, muchas distocias, posiblemente sea un defecto de cría, un problema de selección. Los 150 días, los 5 meses de gestación es muy prolongado comparado con otros animales. Y la distocia es muy alta si la comparamos con Papio, con los babuinos, ¿no es cierto? Que tienen menos del 5% y Calitrix tiene menos del 1%. Yo trabajé con Papio varios años, hice una sola cesárea. Calitrix, trabajé también hace muchos años con muchos Calitrix, no hice ninguna cesárea. Hice muchas cesáreas de Saimiri. Son reproductores estacionales, posiblemente en Belén esta estacionalidad
no se note, porque cambia por el Ecuador, ¿no es cierto? De norte a sur del Ecuador. Pero es muy sensible, ¿eh? Pocos grados de diferencia hace que el animal se convierta en estacional. No sé qué pasa en Belén con Colinzi, ¿eh? No me acuerdo. Le pregunté a Pablo y seguramente me contestó, pero yo no me acuerdo. Algo que es interesante, perdón. Es muy interesante tener todos los nacimientos juntos, ¿eh? Desde el punto de vista biomédico, no biomédico, muy interesante. Yo sé que estos 3 meses a lo mejor necesito contratar técnicos nuevos o tengo que estar dispuesto o voy más temprano a trabajar porque los técnicos van también temprano y encuentran animales en proceso de parto muy temprano. Entonces cambia mi plan trabajando. Sé que en esta época tengo que estar listo para atender animales, madres en proceso de parto y crías recién nacidas en la nursery o lastimadas. Esto es un paper, lo incluyó Fred en su última publicación, si mal no recuerdo, pero está modificado de un artículo de Hardwick. Acá comparamos el tamaño relativo del neonato en la ordenada y en la abscisa, las diferentes especies de monos, de primates neotropicales. Fíjense que el neonato a término pesa prácticamente el 20% del peso de la hembra no adulta. Eso es muchísimo. Comparen con cualquiera de las otras especies, ¿no es cierto? Esto es enorme. Y esto también es muy interesante. Comparamos de vuelta 2 especies de primates cercanos filogenéticamente, taxonómicamente, pero también del mismo tamaño. El tamaño del neonato se debe principalmente a la cara y el neurocráneo. O sea, los aotus nacen un poco altricios, o sea, dependientes, ¿no? Un poco dependientes, chiquitos. Saimiri nace ya como un animal muy precoz, un poco activo, y no con una cabeza enorme, parece un alienígeno, una cabeza estirada, ¿no es cierto? Enorme. La pelvis materna, esto es para que se lo pongan después, es interesante al que le gusta. Insisto, de vuelta, Fred puede completar toda esta información con sus conocimientos sobre este tema mucho más completos que los míos. La cabeza vegetal, acá está la cabeza vegetal. Fíjense el perfil dolicocefálico que tiene, alienígeno. Tiene que acomodar un cerebro muy grande, porque nace con un cerebro muy grande, pero tiene que minimizar el diámetro transversal del cráneo, decía Hardwick. Y tiene razón, ¿no es cierto? Porque si el tamaño fuera, si el gran tamaño fuera el diámetro transversal, posiblemente no pasaría por ninguna pelvis. En este caso, ustedes se dan cuenta que no pasa, no va a pasar. Si es que no hubiera algunos trucos biológicos que averiguaron los Saimiri. A pesar de la elongación del cráneo, el diámetro craneal es mayor que el estrecho medio de la hembra. Esto básicamente son datos que saqué de humano. Por ejemplo, las fontanelas. Yo nunca vi fontanelas en el Saimiri. No es que no existan, es que yo me imagino que ya están osificadas. No existe la fontanela como un niño humano recién nacido durante varios días o semanas o meses, no sé. Y después, ¿cuáles son los diámetros que se utilizan en obstetricia? Todo utiliza básicamente el más común, que se usa también para determinar la edad de la gestación, que ayuda, no la única. El diámetro biparietal, se me fue, y el diámetro submentobregmático, o sea, desde el lugar donde está una de las bregmas hasta el mentón, perdón, la zona esa del maxilar. Fíjense que estas medidas son las más chicas. El biparietal y el submentobregmático son las más chicas, todo lo demás son enormes. El vértigo mentoniano, el occipito frontal, fíjense que son medidas mucho más grandes. Fíjense, acá son 47 milímetros.
contra 31 milímetros del biparietal y el segmento bregmático. Entonces, las medidas craneales significativas en la presentación cefálica de cara son los diámetros biparietal y segmento bregmático. Eso va a hacer que una marcada extensión del cuello minimice los diámetros de presentación. Y así es como nacen los Saimiri. El parto. Esto lo modificamos de una figura que no era obviamente un Saimiri, pero le pintamos la puntita a la cola como si fuera un Saimiri y también esta parte. Así que parecería que fuera un Saimiri. Se me fue. Interesante que los primates nacen al revés que un humano. Si un humano naciera así, posiblemente la madre lo agarra y le quiebra la columna vertebral. Por la forma que nace, porque la cabeza en el humano está mirando hacia el ano, ¿no? En este caso es al revés, la cara, no la cabeza. Está mirando hacia ventral, en el humano está mirando hacia dorsal. Pero en este caso la hembra lo puede ayudar al feto a nacer, acomodarlo y llevarlo hasta los pezones para que comience a mamar. Incluso lo puede comenzar a limpiar y a lamer. El humano, la mujer, necesita ayuda en el parto. Los primates no humanos no necesitan ayuda en el parto. Es más, la ayuda posiblemente mate. Cuando hay algún animal, sobre todo una hembra, que le interesa el parto, termina matando a la cría y posiblemente también a la madre porque tira, se cuelga, lo muerde. ¿Qué es lo que se produce? Una rotación de la cabeza, fíjense, viene de lateral y se pone mirando hacia ventral, hacia el abdomen. Esta es la forma en que nace un Saimiri. Acá tiene que pasar esto, que es la pelvis media. Este es el lugar crítico para que pase la cabeza. Y van a ver que el estrecho medio, o sea, esa parte que les mostraba recién, es de 22 milímetros y el biparietal y el segmento bregmático es de 31 milímetros. O sea, todavía sigue siendo 9 milímetros más grande la cabeza que el estrecho medio. Y si esto lo comparamos también, este gráfico lo tiene Fred en su publicación, algunas de las especies de primates, donde en azul está la pelvis materna y en amarillo la cabeza fetal, vemos que Ateles, el mono araña, nunca trabajé con ellos, pero me imagino que hay muy pocas distocias, porque es mucho más grande la pelvis que la cabeza. En macaca yo he trabajado y creo que hice en 13 años una cesárea, una colonia de 1000 animales que nacen 300 por año. Una cesárea, quizás han sido 2, pero igual, como les contaba en Saimiri, he hecho 20 por año. En Papio, también trabajé en una colonia de papios, no era muy grande, pero hicimos una vez una cesárea nada más. Ningún problema de parto. Mucho menos en chimpancé. Chimpancé nace muy chiquito con relación a la madre. No hay problemas de parto. En el humano hay problemas de parto, pero si se produce la acomodación, la rotación necesaria, fíjense, si este amarillo rota, va a tener el mismo tamaño que tiene el azul. Entonces, con esa rotación lateral no se produce la distocia, pero en el caso de Saimiri es un caso patológico ya. Fíjense, el amarillo, o sea, la cabeza fetal es siempre más grande que la pelvis materna. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se tiene que dilatar la pelvis materna y se dilata la pelvis materna. Se relajan los ligamentos pélvicos. No se sabe exactamente cuáles, pero incrementa el área en un 100%. O sea, fíjense, el estrecho medio era 22 contra 31. ¿Y en cuánto se incrementa durante el parto? 9 centímetros como media. O sea, llega exactamente al tamaño que tiene que tener para que pase la cabeza fetal. ¿Cuáles son los ligamentos? Bueno, Stoller, que hizo un trabajo excepcional hace más de 20 años,
con radiografías en una época donde el ultrasonido no se utilizaba todavía en las colonias de primates, hace 25 años posiblemente, y Kiel opinan diferente cuáles son los ligamentos que se modifican. Entonces el parto, la presentación normal siempre es cefálica, una presentación podal, miembros posteriores primero, es posiblemente, no posiblemente, casi siempre una distosia. Casi siempre, si no es distosia, el feto esté muerto. Es estresante para la hembra, es estresante para el grupo. Va a haber un feto colgando por la cabeza de la vagina de la madre y los macacos no se dan cuenta, no son humanos, ven algo colgando y van a empezar a comerlo. Es una situación incluso desagradable. Si hay presentación podálica, o sea, miembros posteriores primero, la cauda primero, hay que solucionarlo inmediatamente. Me ha pasado, ¿no? Que bueno, me llaman los técnicos, hay una situación así, bueno, preparemos para hacer la cirugía. La hembra está esperando 10 minutos. Vamos a buscarla, creo que pasó una sola vez, y tuvo el parto, ¿no? Y la cría está viva. Yo no esperaría nunca eso, ¿eh? Hay casos que la experiencia le dice, existe una posibilidad remotísima de que así no sea. Pero jugamos con la estadística también. Yo casi siempre veo que el feto está muerto. Es estresante para la madre, es estresante para el grupo. Tengo que hacer una cesárea. La cabeza fetal está marcadamente extendida, presentando la cara primero. La cara va primero. La cabeza del neonato sale de la vagina en mento anterior, o sea, el mentón sale primero. Hay rotación fetal, veíamos esas fotos como la cabeza rota para acomodarse. Y cuando comienza el trabajo de parto, el cuello fetal está completamente extendido. El eje sagital de la madre y del feto están extendidos. Vamos a ver unas fotos, unas radiografías después. Y la cabeza sale sin ninguna deformación notable. Yo esto lo tomo, no estoy tan seguro de que sea así. Yo diría que hay una deformación, pero no es una deformación como por ejemplo la que existe en humanos, que es mucho más notable. Hay alguna deformación, ¿sí? Pero posiblemente menor. Y acá fíjense, partos perfectos, presentación cefálica. ¿Por qué? La cabeza va primero, mentum anterior, el mentón va primero, situación longitudinal. La columna vertebral de la hembra, de la mamá, es paralela a la columna vertebral del feto. Así no hay distosia. Otro perfecto, cefálico, mentum anterior, situación longitudinal. Acá la vemos en otra vista anteroposterior, ¿no es cierto? Pero lo mismo, fíjense, ya está encajado. Esta es una excelente radiografía por el momento en que se sacó, ¿no? Ya se encajó el cefálico, mento anterior, y bueno, acá no se nota por la orientación, pero este recuerdo fue un parto normal, así que hay paralelismo entre ambas columnas vertebrales. Distosia. Después pueden ver la clasificación. Pues distosia, cabeza fetal en posición anormal. La presentación es cefálica, cabeza primera. Situación longitudinal. Así es longitudinal. Posición occipital posterior. Esto es una cesárea de cabeza. Esto puede ocurrir 2 días antes, ¿no es cierto? Le sacan la radiografía 2 días antes, pero si hay ya un proceso de parto y yo veo eso, no debo esperar. Posiblemente se muera la hembra si yo espero, porque el proceso de parto comienza, hay contracción del útero, la cabeza del feto va a chocar continuamente contra la pelvis. Hay que hacerlo, las cesáreas son emergentes. Bueno, como les contaba antes, cuando hablamos me apuré, de prolapso de los órganos pélvicos, el 33% de las mujeres desarrollan prolapso de los órganos pélvicos y es espontáneo, sin aviso previo. El 11% de las mujeres tendrán una cirugía por prolapso pélvico o por incontinencia urinaria y está asociado a la paridad, o sea, al número de hijos que se tenga y a la edad. Una mujer de 50 años tiene más probabilidades, obviamente, de tener el prolapso de los órganos pélvicos que una mujer de 40 o de 30. Pero las causas se desconocen. El único modelo que existe, el único, no hay otro,
por algunas características que la pueden encontrar en la bibliografía, es el Saimiri. Pero básicamente lo que produce la lesión que hace que los Saimiri tengan prolapsos pélvicos, las hembras adultas, es la lesión que produce esa cabeza enorme sobre los nervios y los músculos pélvicos, especialmente sobre los nervios, que van a afectar a los músculos que forman el piso de la pelvis, como pasa en la mujer. El levator ani se modifica, ¿no es cierto?, a causa de la injuria de la cabeza del feto humano sobre los nervios, y se produce un relajamiento del músculo y después se produce la caída de los órganos pélvicos. Exactamente lo mismo, cambiando posiblemente los músculos lesionados, va a ocurrir en Saimiri. Y no hay otra anatomía en primates que sea similar a esta. Así que es un buen modelo. Pros y contras, esto lo vimos para Otus, ¿no es cierto? La diferencia de años que tenemos, la diferencia evolutiva que tenemos con Saimiri y los humanos. Nuevamente, las diferencias, los contras, los reactivos son pocos, hay que mandarlos a hacer, y concretamente les hablaba de anticuerpos monoclonales, hay que mandarlos a hacer, no menstruan, lo cual puede ser una falla, no una falla, sino un problema si quiero trabajar en reproducción. Indiferente, puede ser bueno o malo, que tiene altos niveles de tiroides circulantes, bajo peso corporal y estacionalidad reproductiva. La estacionalidad reproductiva puede ser inconveniente en el sentido, si trabajo en reproducción, tengo que esperar siempre un mes determinado para que paran o para que comiencen a tener actividad hormonal. Pero puede ser conveniente también esa estacionalidad reproductiva para programar nacimientos, para programar la investigación. Las ventajas, igual que en Aotus, por ejemplo, el costo de las drogas experimentales son muy elevadas, pero si estoy usando muy caras las drogas y tengo que utilizar poca cantidad, a lo mejor puedo conseguir el dinero para hacerlo, pero en animales más grandes, como pueden ser babuinos o rhesus, a lo mejor los costos de las drogas experimentales pueden ser prohibitivas. No tienen enfermedades zoonóticas, bajo costo de mantenimiento, buenos modelos para algunas patologías, ¿no es cierto? Prolapso pélvico, por ejemplo. De hecho, también son excelentes para trabajar en preeclampsia, lo vamos a ver en la próxima palestra que me toque, y muchos procedimientos se pueden realizar sin anestesia. Entonces, de vuelta, Alzheimer, un proyecto importante, con mucho dinero subsidiado en nuestro centro, produce lesiones similares a humanos en el cerebro, los mismos tipos de depósitos. Está en una etapa preliminar, pero puede ser promisorio, prolapso de los órganos pélvicos y preeclampsia. Ups. Bueno, muchas gracias por su atención. Disculpen el español y las pocas intervenciones en portuñol.